Buenos días. Con un pequeño retraso sobre el horario que teníamos previsto, va a intervenir ahora don Ignacio Fernández Soya. Él ya nos ha acompañado en alguna otra ocasión, siempre con el motivo de hablar de la envolvente. Él se denomina en ocasiones como fachadista, me parece una barbaridad. Quiero decir, Ignacio Fernández Soya es arquitecto, es una persona con una enorme vocación por hacer explícito lo que sabe. Yo no sé si es innata o la ha formado de algún modo, pero es una persona especialmente pedagógica. Y más allá de que haya ejercido durante muchos años en el ámbito de las fachadas de los edificios, de la envolvente, desde suministrador de material hasta actualmente como director del Departamento de Ingeniería de Fachadas en Novearuc, aquí en Madrid, habiendo colaborado con arquitectos tan conocidos como pueden ser Roger o Zaha Hadid o Foster o de la Hoz o Lamela. Tienen la suerte de disfrutarle como profesor en la Universidad Europea y nos hablará hoy sobre la rehabilitación de la envolvente con números, como es la costumbre de decirnos habitualmente en las conferencias que nos imparte, dando prioridad a las acciones en función de su impacto. Sin más, te dejo porque llevamos un ligerísimo retraso. Me toca la ingratísima tarea de moderar, que como saben ustedes, solo dar paso e impedir que se hable más tiempo del que está marcado. Y me temo que dentro de aproximadamente media hora les privaré de seguir escuchando a don Ignacio Fernández Soya, porque aunque él es muy preciso normalmente en los tiempos y suele ajustarse bastante bien, el tema es muy intenso. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Y quería también agradecer a Mercedes del Río y a Inmaculada Martínez por la introducción y concretamente a Inmaculada por su ánimo. Efectivamente, como bien ha dicho Mercedes, ella es el alma mater de estas jornadas y hay que reconocérselo. Justamente Inmaculada me sugirió que, puesto que me invitó a arrancar con la jornada, con la mañana, que siempre hace más fresco, buscáramos un tema que fuese más práctico y que nos calentase un poco para empezar y para tener más fácil el inicio de la jornada. Entonces, creo que esto funciona, sí. Entonces, hemos escogido un tema que es de actualidad porque está relativamente poco conocido, que es la rehabilitación de las cubiertas, no del resto del edificio, de la actual sede del Ayuntamiento, que es el Palacio de Cibeles, en nuestra ciudad. Y por tanto vamos a centrarnos, puesto que este es el objetivo de la jornada de hoy, en la rehabilitación de las cubiertas, en los criterios que se tomaron, tanto de la cubierta que todos conocemos y recordamos, que es la cubierta cristalada, como del resto de las cubiertas existentes y que se reformaron, como ahora vamos a ver más o menos en detalle. Los datos generales los tenemos ahí. El proyecto de reforma nació a través de un concurso que se convocó en el 2004 y se adjudicó en el 2005 a un conjunto de arquitectos madrileños, Arquimática, liderado por Francisco Rodríguez Parte Arroyo, en el que también formaban parte David Márquez, Ángel Martínez y Francisco Martínez. Por tanto, 4 arquitectos con experiencia, además de muchos años en rehabilitación, habiendo, por ejemplo, rehabilitado el Teatro Real y, por tanto, con una sensibilidad muy especial hacia los edificios. Nuestro papel, y la razón por la que yo estoy aquí esta mañana, el papel de ARUP como ingenieros en este proyecto, pues fue colaborar con los arquitectos en el estudio primero de la situación actual de las envolventes del palacio, tanto fachada como cubierta, y después en la propuesta, en el proyecto de ejecución, propuesta de soluciones para recuperar en la medida de lo posible los elementos de ventanas y de lucernarios originales. También participamos en la descripción y en las prestaciones de la cubierta acristalada, pero no en la parte estructural, sino en el cerramiento de vidrio que está por encima de la estructura. La estructura no está indicado ahí, fue diseñada por, la estructura me refiero de la pieza del patio de descarga, fue diseñada por la ingeniería Schleich y fue ejecutada, como ahora veremos, por las empresas Lanic e Iberlux, pero hablaremos de ello enseguida. El objetivo de esta
de esta reforma, el objetivo arquitectónico, el objetivo desde el punto de vista más nuestro, más técnico, fue, por una parte, rehabilitación exterior para que el edificio se mantenga otros 100 o 150 años y, por otra parte, dar valor, recuperar al espacio interior que estaba muy oscurecido y muy escondido por sucesivos procesos de reforma interior y de apertura, mejor dicho, de cierre de espacios, de creación de tabiques, que al final habían convertido el espacio estupendo de la sala de operaciones de Correos, que todos recordaremos seguro, pues en un espacio relativamente oscuro y angosto, sobre todo cuando subías a alguna de las plantas superiores por encima de la planta de operaciones. Eso significaba recuperar la luz que entraba teóricamente a través de unos lucernarios que ahora veremos, con unos vidrios emplomados, que estaban muy oscuros, la verdad, y en un estado, por cierto, ahora comprobaremos, muy delicado. Significaba también recuperar materiales originales que estaban casi escondidos, en muchos casos tapados por otros materiales más pobres, y también, aunque no lo pone ahí, recuperar en cierta medida, en la medida de lo posible, instalaciones interesantísimas de climatización, por ejemplo, toberas de aire escondidas en las columnas del patio de operaciones, de la sala de operaciones, que permitían calefactar en los primeros 2 metros de la planta de operaciones para que la gente estuviese a gusto, y después ya, pues de ahí para arriba, el calor, lógicamente, pues ya no había climatización. Entonces, estos sistemas se recuperaron en la medida en que se pudo, se recuperó la iluminación interior, se reforzó también, y por tanto la imagen interior pues claramente ha sido un éxito, en mi opinión. Se liberaron la estructura metálica, interesantísima, y ahora pues el edificio en su interior claramente tiene un interés enorme para todos en general y para nosotros, los del mundillo de la construcción, en particular. Operaciones concretas, pues claro, el uso iba a ser totalmente diferente al anterior. Convertir la sala de batalla, que es una sala en la que en los viejos tiempos se clasificaba la correspondencia, y por de ahí viene el nombre, porque se trabajaba muy deprisa, y ese es el nombre de la sala, convertirla en salón de plenos del ayuntamiento, vamos a verlo también. Cubrir, que esto fue una propuesta de los arquitectos, no estaba realmente en el concurso, cubrir con una cúpula cristalada, con una especie de bóveda irregular, el patio donde se recibía la correspondencia, mejor dicho, salía de aquí hacia afuera, y también entraba a través de camiones. Este patio, que en su día era una pequeña calle interior, y ahora se ha convertido pues, en una especie de galería de cristal para uso público o para eventos dentro del edificio. Crear un auditorio bajo este mismo espacio, el auditorio que no existía en el Palacio de Congresos, en el Palacio de Correos, pues ahora existe y veremos alguna imagen. Y por último, y muy interesante, y con eso terminaremos, dotar de accesibilidad a las cubiertas, a las terrazas del nivel superior y a la torre central para conseguir unas vistas espléndidas de la ciudad y para poder utilizar esas terrazas como espacio de cafetería, restaurante, cosa que ahora sucede y no me importa decir, en fin, porque es una vista maravillosa, la comida es cara, pero buena, y las vistas son estupendas, y se puede subir a la terraza sin necesidad de pasar por la cuenta del restaurante. Bueno, la imagen, yo creo que ganó el concurso, fue esta. Es una imagen de los arquitectos en la que sobre una imagen aérea del palacio insertaron el cerramiento de vidrio de la zona de descarga, del patio de descarga, y además, aunque no se nota, hicieron más operaciones. Por ejemplo, aquí había, mejor dicho, un cuerpo de 2 plantas que estaba sobrelevado por encima de este nivel de terraza. Este cuerpo de 2 plantas en esta imagen está cuidadosamente eliminado y ahora en la realidad pues ya no existe. ¿Por qué? Porque de esta forma se recupera el nivel de terraza original, que era este o este de aquí, para que, por ejemplo, este lucernario tenga luz directa y esté en el exterior. Debajo de este lucernario está precisamente el salón de plenos del ayuntamiento. O estos otros, que aquí no se ven, pero ahora veremos, por detrás de la torre, que dan luz a la sala de operaciones. El proyecto de Antonio Palacios y Otamendi es de los años 15 a 19 aproximadamente, proyecto y obra. La verdad es que fue un trabajo a una velocidad extraordinaria, porque en 4 años hicieron proyecto y obra y no es un edificio pequeño. Les dio tiempo también, por cierto, para hacer un edificio de viviendas, ya que estaban en la esquina de arriba de la manzana. Supongo que el promotor les ofreció el trabajo viendo que ya estaban ocupados y que hacían visitas de obra constantes. De manera que hicieron el edificio de Correos y además un edificio de viviendas, que por cierto en el que ahora tenemos nosotros la oficina, y por eso conocemos la historia pequeña. Ya se aprecia muy bien en esta planta baja
cómo el edificio tenía un concepto de dos edificios, una pastilla de oficinas al fondo y un cuerpo, digamos, más de uso público en el frente, con el acceso de camiones a través de este pasaje en lo que se ha dado en llamar el patio de descarga. Y aquí vemos muy bien, la fotografía está tomada desde aquí, desde la calle Montalbán, mirando hacia la calle Alcalá, que está allí al fondo, y este es el patio con los camiones de correspondencia, con las marquesinas acristaladas, en fin, en plena ebullición, no sé de qué año, año 30, 40 me imagino. El proyecto se plantea, curiosamente, un uso que no es el uso oficial del ayuntamiento, salvo por la posición del salón de plenos, que sí que es claramente un uso municipal. Casi todo el uso del proyecto de los arquitectos de Arquimática tiene que ver más bien con uso público, es decir, el concurso no intervenía o no permitía la intervención de la pastilla del fondo y de todo este lateral de aquí y también de parte del lateral de Alcalá, que ya estaba siendo en aquel momento rehabilitado para ser ocupado por oficinas municipales. Entonces, digamos que toda esta U perimetral, que es realmente la mayor superficie de oficinas del ayuntamiento, pues tiene su proyecto aparte. Salvo, si no me equivoco, el despacho del despacho del alcalde, ahora de la alcaldesa, sí que forma parte también de la renovación. Esta es la planta baja, aquí vemos justamente cómo se ha insertado el auditorio debajo justo de la huella del patio, del antiguo patio de descarga. Esto es el auditorio y aquí tenemos el salón de pleno. Una imagen de unas plantas más arriba, esta es la planta sexta del proyecto, pues ya nos permite ver cómo el corte justo a través del nivel de la cubierta acristalada y muy claramente también los lucernarios que dan luz al patio de operaciones con esta forma pues tan catedralicia de girola y naves laterales, y el lucernario sobre ahora el salón de plenos, antes la sala de batalla. El acceso principal, lógicamente, se produce como antes por la plaza de Cibeles. Aquí tendríamos el lateral el paseo de Recoletos, de Paseo del Prado, perdón, que sigue siendo, por cierto, un uso, vamos al revés, sigue siendo un uso de correos. Esta zona de aquí, a ver si lo señalo bien, esta zona de aquí es la única que sigue siendo uso de correos, todo lo demás ya es uso municipal. Y en la parte superior esa zona es una terraza ahora mismo. En sección vemos también la importancia del antiguo patio de descarga, calle exterior, que ahora se convierte en una sala inmensa, en la galería acristalada, que se utiliza para eventos o para algún tipo de inauguraciones, y en relación con ese tamaño vemos también muy importante el tamaño de la sala de operaciones, donde la gente pues veníamos a sellar nuestras cartas o a recoger nuestros paquetes, que empieza en este nivel, en planta primera, y sube hasta la planta sexta, justo aquí, con este pequeño óculo que daba luz en el punto central, además de los lucernarios que tenemos justamente en 3 puntos, aquí y en los 2 lados. Pero ahí no se acaba el edificio continúa, la torre sigue pues hasta un nivel de planta 13, y ahora mismo es visitable, y esto es lo que hace muy interesante la reforma, es visitable justo hasta la parte superior de la torre, de manera que las vistas desde ahí pues son impresionantes, porque claro, es uno de los puntos más altos, más alto por ejemplo que el Círculo de Bellas Artes, y situado pues en el centro de la ciudad. Tienes unas vistas del Retiro fantásticas, de todo el Almendra Central, de la Castellana hacia arriba. Es realmente un sitio espectacular y todavía no muy conocido, porque realmente lleva unos meses abierto al público. Una sección transversal nos muestra todavía la zona acristalada encima del patio. Aquí vemos debajo el auditorio nuevo, totalmente creado ahora como uso del ayuntamiento, y una sección, en este caso justo por el eje del salón de plenos, en el cual se recuperó este lucernario y, como decíamos antes, se eliminó este cuerpo que se había construido posteriormente, igual que este otro, para dar más luz a la zona central y porque realmente no hacía falta en este nuevo uso tanta superficie. Es interesante comentar que el proyecto original terminaba en este nivel, pero no solamente en estas partes interiores, sino que también todo el lateral de la calle Montalbán, que aquí vemos con 2 plantas más, y desde la calle Montalbán pues parece que es el edificio, en realidad es una intervención posterior de Otamendi del año 30 y tantos.
O sea que el proyecto original terminaba con un nivel de cornisa que precisamente equivale a la posición en donde está el lucernario acristalado grande, de forma que lo que ahora vemos desde dentro de ese patio es justo la parte de edificio que había en el proyecto original. Bueno, pues muy rápidamente vamos a ver alguna imagen de lo que se hizo por dentro. Este es el estado original del Palacio de Correos. Todavía se ve en las fotos pues, el uso de oficina de correos, y aunque se aprecia muy mal en estas fotografías, o por lo menos a través de la pantalla, en estas pasarelas tan interesantes, que están cubiertas con pavés, con vidrio, había unas redes de protección porque los vidrios estaban rompiéndose y había riesgo de caída de vidrios a la zona inferior. O sea que la situación de mantenimiento del Palacio de Correos pues era verdaderamente dramática desde el punto de vista de falta de interés por el edificio original y desde el punto de vista puramente de seguridad y salud. Había un cierto peligro para el usuario y para el visitante, que afortunadamente pues no dio lugar a ninguna desgracia. Esto mirando hacia abajo, mirando hacia arriba, pues aparecían estos lucernarios. Ahí arriba vemos un poquito de uno, en un estado también muy delicado, con piezas de vidrio fijado con bordes emplomados que se habían empezado a desprender, y la solución ingeniosa y sencilla que en su momento se propuso antes de la intervención fue colocar un pequeño vidrio laminar 3×3 transparente cubriendo el espacio y colocando el vidrio emplomado por encima, de manera que teníamos o había una red de protección por debajo del vidrio. Esto se había hecho, como digo, años antes, en los años 90, en la última intervención grande del edificio. El resultado actual de este mismo espacio, de la sala de operaciones, pues yo creo que es muy interesante porque ha sacado todo el interés de las zonas que entonces estaban oscurecidas y digamos, ennegrecidas también por el paso del tiempo. Se ha recuperado muy bien todas las pasarelas y la circulación en el frente, esta de aquí, en el frente de Cibeles, que ahora es posible, que antes no lo era porque había una acumulación de despachos, de manera que todos estos espacios de niveles por encima de la planta baja, pues ahora son salas de exposiciones, muy grandes y muy cómodas. Otra pregunta es qué se expondrá allí, pero eso es un tema que no nos compete a nosotros. Y el espacio de planta baja, por cierto, un espacio absolutamente maravilloso que ahora veremos en alguna imagen porque me parece también increíble. O sea, muchas veces hablamos, cuando hacemos proyectos de y esto va a ser un espacio lúdico, utilizable por la ciudadanía, queda bien en el papel, pero en este caso se hizo. Y realmente lo es. Es un espacio de cafetería, zona de estar, lectura de periódicos, conexión wifi y tranquilos, calentitos y muy bien. O sea que, de hecho, nosotros a veces venimos aquí a tener conversaciones con clientes porque estamos al lado y es mucho más agradable que cualquier espacio de oficina. El auditorio, esta imagen, acústicamente fantástico para conciertos de cámara o para jornadas. Lógicamente, pues aquí el interés es la acústica. Y pasamos ya, y ya dejamos el tema de la parte de abajo para centrarnos en las cubiertas, en las ventanas. Es muy interesante porque cuando llegamos al edificio vimos que había dos situaciones. Una de ventanas como estas, que habían sido reformadas en los primeros 90 con una carpintería de aluminio. No es que la carpintería en sí fuese mala, es que la intervención era incorrecta, en mi opinión, porque bueno, la carpintería original era una carpintería de acero mucho más interesante, o de madera, según zonas, y lo que se hizo fue colocar una carpintería convencional de aluminio, probablemente con prestaciones correctas, pero desde luego que destrozaba el valor del edificio y había, por cierto, cambiado también las escuadrías y las modulaciones originales. Esto en las zonas, digamos, más interiores o laterales, como la calle Montalbán. En cambio, en las zonas principales, todo el frente a Cibeles y el lateral de Alcalá, se mantenía afortunadamente la carpintería original de hierro forjado, que aquí vemos en una vista exterior, esta de aquí, y aquí la misma en una vista interior. Es una carpintería, evidentemente, pues de condiciones pésimas desde el punto de vista de prestaciones, con unos vidrios monolíticos, sencillos, claro, pero con unas formas pues prácticamente imposibles de reproducir con la tecnología y con las exigencias de prestaciones de una carpintería contemporánea. Hay que decir que no fuimos capaces, lo digo con dolor, de encontrar la solución durante el proyecto.
y propusimos insertar carpintería de acero, que nos pareció lo más adecuado, con rotura de puente térmico, pero no sabíamos muy bien si realmente eliminar la original, dejarla, ponerla por detrás, no quedó resuelto en proyecto. Y la solución espléndida se encontró en obra, como siempre las cosas se acaban cuando se terminan al final, y no antes de tiempo, y la solución perfecta, como digo, fue insertar esas carpinterías de acero con rotura térmica, con su vidrio, pero dejando los perfiles de acero de la carpintería original. De manera que lo que veis ahora cuando os acercáis al exterior principal del palacio es estas líneas ahora lo haré bien, ¿dónde está el cursor? Estas líneas de hierro forjado con estos refuerzos tan interesantes en las esquinas, que son una especie de línea sobrepuesta al plano del vidrio y del acero que está justamente por detrás. Entonces, la sensación es de que la carpintería ha ganado en espesor, se mantiene todo el perfil original, pero es simplemente un frame, un marco, y detrás de ese marco está la ventana, por cierto de acero finalmente, con rotura térmica, y el vidrio doble, como se exigiría actualmente. Muy bien, y entrando ya en las cubiertas, allí realmente las actuaciones habían sido bárbaras, bárbaras en el sentido bárbaro de la palabra, no en el sentido bueno, porque si bien aún quedaban zonas originales con faldones de pizarra, como este que se ve aquí, en su mayoría se habían eliminado estos faldones y se habían recrecido con cuerpos posteriores de instalaciones o de otros usos, cerrados con tejas, cubiertas planas desordenadas. La cubierta era verdaderamente el campo de tiro del edificio y estaba pues lleno de instalaciones de diversas épocas, y aquello pues uno podía ir viendo cómo la climatización evolucionó desde el año 40 hasta el 2000 a base de restos que quedaban todavía por la cubierta. Lo mismo sucedía en el interior de la torre, que era un espacio completamente desaprovechado. Las cubiertas de los lucernarios pues eran, a su vez, elementos de cubiertas a dos aguas con vidrios armados, fijados con una solución pues clásica del siglo XIX, de las cubiertas de vidrio, en las que se producía una ventilación a través del solape, y el mismo solape pues evitaba la entrada de agua a través del vidrio exterior. Esto, claro, desde el punto de vista de agua podía funcionar bien, pero desde el punto de vista de aire, pues representaba indudablemente una penetración de aire enorme. Aquí vemos una vista un poco más desde lejos, y podéis imaginaros que todas estas juntas están muy pobremente cerradas al aire, y por tanto se producía una diferencia de presiones en situaciones de climatación interior, dentro-fuera, que hacía que o bien entrase aire caliente en verano o que saliese aire caliente en invierno, con lo cual controlar térmicamente el espacio interior era un imposible. Desde esta cubierta pues tendríamos acceso, un poco más arriba ya, estamos empezando a subir por la torre, a una vista del patio de descarga antes de la obra de reforma, y aquí vemos el nivel, este es precisamente el nivel donde se incrementaron las dos últimas plantas y donde se coloca ahora la línea de apoyo de la cubierta de vidrio. Bien, pues los lucernarios sobre la sala de operaciones tenían este aspecto, la imagen exterior que acabamos de ver, la imagen de la cubierta a dos aguas, con piezas de vidrio armado. Dentro aparecía esta estructura metálica que ya había sido reformada alguna vez desde el año 18 por parte de quien correspondiese, aunque en su día también era de acero, y el estado más peligroso era el de la base, horizontal, como se ve aquí, que recibía pues, los vidrios emplomados. ¿Por qué? Por una parte, porque los vidrios había un cierto riesgo de caída en algunos de ellos, a pesar del vidrio laminar que se había colocado por debajo. Y por otra parte, porque como se ve muy bien en esta imagen, toda la estructura de la cubierta metálica quedaba perfectamente vista a través del reflejo de la luz entrando por el lucernario, y entonces perdía muchísimo la claridad que tendría que tener esta cubierta desde abajo. El resultado final, esta es una imagen ya de estado reformado de los lucernarios, pues quizás, hay que decirlo todo, no hemos resuelto al 100% esa
esa transparencia de la estructura sigue viéndose a través de los vidrios emplomados. Lo que se hizo fue colocar una rejilla de protección, una rejilla tipo Tramex, que por una parte permite pisar en cualquier superficie y acceder enseguida, quitando el Tramex, a la superficie de vidrio emplomado desde arriba, y por otra parte la rejilla lo que da es una uniformidad al conjunto de la vista desde abajo, con lo cual no se aprecian tanto las estructuras, pero todavía se nota algo. El hecho es que con esa operación y con la renovación de parte de los elementos más dañados y la recuperación de los que todavía estaban en buenas condiciones del vidrio emplomado por parte de una empresa que se llama Artevía, que está en Madrid, una empresa clásica de trabajos de vidrio emplomado, pues se recuperó y tendremos, pues como digo, para muchos años más los vidrios, las vidrieras de la sala de operaciones disponibles. Aquí tenemos la imagen del salón de plenos, antiguo patio de batalla, sala de batalla, donde también aparecía en cubierta este lucernario plano, que era más abstracto, no tenía dibujos, porque era una zona de trabajo, una zona interior, y que ahora pues iba a ser justamente el salón principal del edificio, el salón del ayuntamiento. Entonces, la solución de los arquitectos fue, aquí vemos un render de su proyecto, mantener una imagen muy homogénea, muy neutra de este encamonado, que pasaría a ser pues, el equivalente contemporáneo a la solución del patio de operaciones. Y así se hizo, con una fijación muy sencilla por puntos del vidrio en las 4 esquinas, y también tenemos, igual que antes, encima de este nivel de vidrio, una rejilla continua que permite el acceso por arriba para limpieza o para reposición de piezas sin ningún problema. Una cosa curiosa es la evacuación de humos, que afecta a todos los lucernarios. En caso de producirse un incendio en el salón de plenos, cosa en principio poco probable, pero nunca se sabe, pues el humo se acumularía en la parte superior, y para evitar cerrar este último nivel con vidrio, lo que se hizo fue permitir que una parte central de este encamonado de vidrio pueda descender, como se ve en esta imagen, puede descender en caso de incendios, es parte, digamos, del sistema de seguridad, y entonces el humo se acumula en la parte superior, debajo de la doble hoja, y sale a través de los exutorios en la parte superior. Entonces, de esta forma, pues, resolvemos el tema del humo sin tener que cerrar la parte de arriba. Bien, y seguimos con las cubiertas y vemos que, como os decía antes, hay muchas terrazas, esta es una de ellas. Las terrazas se habían ido construyendo en distintas épocas, el estado de los revocos también era pues, muy deficiente, y lo que se hizo en el proyecto de reforma y lo que se hizo en la obra fue mejorar energéticamente todas estas cubiertas, tanto las terrazas planas como las cubiertas inclinadas de pizarra, que se recuperaron y se cerraron con pizarra en más superficie de la que había anteriormente, fueron, lógicamente, aisladas térmicamente para cubrir por encima de exigencias de código técnico. De manera que ahora mismo, pues la terraza, estas son fotos originales, la terraza es la misma, pero el sistema también es el parecido, pero el aislamiento térmico que tenemos ahora pues es suficiente para evitar pérdidas de calor a través de estos elementos. Eso, combinado con el empleo de vidrio doble acristalamiento en tipo muro cortina en los lucernarios, en la nueva solución, que además de ser una barrera al agua, es también una barrera al aire y a la pérdida de calor, lo que hace es que toda la cubierta se comporte ahora, por primera vez, como una envolvente térmica estanca al aire y al paso del calor de dentro a fuera, por tanto el edificio es más fácil de mantener con menos energía. Aquí empezamos a meternos en la parte quizás más llamativa, que es la cubierta cristalada, y vemos cómo en obra hubo que reforzar algunos de los elementos de la estructura existente. Esto es la girola, que correspondería, digamos, a la parte de atrás del patio de la sala de operaciones. Este es el patio, y aquí veis que se está introduciendo una estructura metálica horizontal muy grande para absorber parte de cargas horizontales que aquí, en este caso, no podía absorber este muro. En general, la cubierta, que como veis ahí empiezan a verse ya detalles, la cubierta cristalada se compone a base de tubos rectangulares que se unen en unos nudos, como veis aquí, que tienen más o menos caras en función del encuentro que se produzca, a través de unos tornillos que permiten un ajuste en todas las direcciones. Esta solución, que es la que se ejecutó,
y también me parece que es interesante comentarlo, no corresponde con la solución de proyecto. Y lo digo con alegría, porque tenemos que empezar a perder este miedo a que los proyectos cambien en obra. Por supuesto que los proyectos cambian en obra, es parte fundamental del proceso de construir. La construcción, las cosas se saben, y sobre todo en rehabilitación, cuando está uno encima del toro y no cuando está tranquilo en la mesa. El proyecto es fundamental, pero no quiere decirse que todo el proyecto tenga que ser prescriptivo al 100%. Entonces, aquí sucedió eso, la ingeniería de obra que contrató la ejecución de la cubierta, la parte estructural, la ingeniería LANIC vasca, lo que hizo fue proponer un sistema diferente al de proyecto, que era una solución típica de SLICE con encuentros soldados entre estos tubos, y bien, pues propuso estas soluciones que permiten un ajuste mucho mayor y más rápido del montaje. Esto es bueno para el montaje y también es bueno para el comportamiento de la bóveda como un arco, porque eliminó o redujo enormemente la necesidad de elementos de tirante por debajo del espacio de la cubierta, con lo cual, en cierto sentido, fue una mejora respecto al proyecto de SLICE. Las partes quizás peores de esta solución son que en algunos puntos, por ejemplo, la conexión entre este nudo, entre esta barra y este nudo, pues hay un pequeño puente, todo por aquí. Ahí se ve, no hay soporte, y al no haber soporte se producen puntos en los que el vidrio que está colocado por encima, el vidrio de la cubierta, no tiene debajo un soporte continuo. Por ahí podría producirse una entrada de agua en ciertas condiciones. Eso obligó a modificar también el sistema de fijación de los vidrios, que finalmente se hizo con una propuesta muy interesante de Iberlux, que consiste en unas juntas de goma, propiedad de Iberlux o desarrolladas por ellos, con distintas alturas, de manera que con esas juntas se van produciendo solapes a varios niveles, todo dentro de un espesor total de unos 15 milímetros, y con eso la cubierta se estanca por debajo del nivel del vidrio sin afectar a la estructura metálica. Muy bien, y aquí tenemos unas imágenes del proceso de montaje. Se colocó un primer nivel de andamio para poder caminar sobre el nivel de la cubierta. Aquí veis estas estructuras, bueno, se medio ven, esto es un tubo de aire, pero por ahí se empiezan a ver estructura del anillo perimetral de la cubierta. Aquí lo vemos un poco mejor, este es el anillo, ahí lo veis, estas son fijaciones para recibir el anillo, anclajes, y como veis, en una foto tomada a la altura de la bóveda, se aprecia la altura enorme que tiene esta bóveda en su punto más alto. Son del orden de 9 metros de luz respecto al plano de arranque de la cúpula, cosa que desde abajo no se aprecia tanto. Muy bien, esta es la imagen exterior. Aquí también vemos perfectamente qué altura tan extraordinaria tiene, precisamente para poder transmitir mejor las cargas. Y vemos también el efecto de los exutorios, los elementos de evacuación de humos, que cerrados pues se ven muy poco desde abajo, pero claro, abiertos son muy claros. Y esta es la imagen final de la cubierta vista desde la torre, donde se aprecia también el resto de actuaciones en la cubierta. Aquí tenemos una zona recuperada de pizarra que antes no existía, estaba resuelta con una pequeña edificación sobrelevada. Aquí vemos el muro cortina que está recubriendo correctamente el espacio del lucernario en la sala de operaciones, y todos estos encuentros que se han resuelto correctamente y que ahora permiten, por cierto, albergar aquí debajo de esta cubierta de pizarra las instalaciones que dan servicio bien sea al edificio o puntualmente, cuando se necesita, al patio de descarga, que normalmente no está climatizado, pero puntualmente podría estarlo si fuera necesario. Bien, pues con esto terminamos. Yo termino invitándoos a todos a entrar en el edificio, coger el ascensor, que está en un ascensor de cristal precioso, y empezar la visita subiendo al último piso que permite el ascensor, saliendo a la terraza sobre la plaza de Cibeles y viendo pues desde cerca elementos como estos, disfrutando de esta estructura y terminando por subir hasta la parte de arriba de la torre. Es una visita que merece mucho la pena y os permitirá observar una rehabilitación de cubiertas muy completa y prácticamente imperceptible para quien no vaya con esa idea en la cabeza. Muchas gracias. Como han podido observar, a sus conocimientos Ignacio añade ese didactismo y la
sensibilidad que me consta y que le quiero agradecer en público, porque no solo la tiene para con nosotros, a los cuales nos conoce por el oficio, sino que también la tiene para alumnos nuestros que le visitan y me hablan maravillas del trato que les dispensa, cosa que te agradezco me alegro enormemente. Mucho.